Bienvenidos a Perú Educado para un mundo mejor. A ver, hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas de las que pican, ¿eh? Una de las más antiguas y la verdad más provocadoras de la filosofía, la que a menudo se lanza como el jaque mate definitivo en un debate sobre la fe. Si Dios lo creó absolutamente todo, entonces, ¿quién creó a Dios? Para desgranar esto vamos a fijarnos en un cara a cara intelectual fascinante, el de un profesor universitario ateo contra un famoso defensor del creacionismo. Y ojo, porque esto no es un simple debate, no, es un choque de trenes, un enfrentamiento total entre dos formas de ver el mundo. Pues sí, esa es la pregunta clave, el punto de partida de todo este lío. Y que nadie se engañe, ¿eh? No es una pregunta para nada inocente. Es un desafío en toda regla, diseñado para poner contra las cuerdas la lógica de un creador que supuestamente no fue creado. La idea es muy simple en realidad. Si defiendas que todo, absolutamente todo, necesita una causa, pues oye, para ser coherente, Dios también debería tener una. Y esta es justo el arma que el profesor Reinhold Schneider, de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, saca a relucir desde el minuto uno en su debate con el creacionista Kent Hovind. Lo que busca es de entrada dejar al descubierto lo que él ve como una contradicción enorme en el centro mismo de la fe. Claro, es que este dilema lo que hace es poner sobre la mesa dos formas de ver el mundo que, parecen totalmente incompatibles. Por un lado está la visión materialista, ¿no? La que se basa en esa cadena de causa y efecto que vemos, que medimos. En este universo todo lo que pasa es resultado de algo que pasó antes. Sencillo. Pero por otro lado tenemos la visión teísta, que propone algo radicalmente distinto. La existencia de una causa primera, una especie de motor inmóvil que arranca toda esa cadena, pero que él mismo, por definición, está fuera de ella. Con estos dos planteamientos el choque es que es inevitable. Y aquí, en este ring, tenemos a los dos contrincantes. Por un lado, el profesor Reinhold Schneider. Él representa el escepticismo académico, el que ataca el problema desde la pura lógica filosófica. Su obsesión, por así decirlo, es la coherencia. Y en la otra esquina, Kent Hovind, un personaje muy conocido por defender el creacionismo a capa y espada. Pero, y esto es muy interesante, Hovind no se va a limitar a tirar de teología o de la Biblia, que va. Acepta el guante, se mete de lleno en el terreno filosófico y además prepara su propio contraataque. Un contraataque que, como veremos, busca darle la vuelta a la tortilla por completo. Y esto es clave, de verdad. Porque lo que está en juego aquí no es solo ganar una discusión y ya está. No. Las implicaciones son gigantescas y nos tocan a todos de cerca. Pensemos un momento. ¿Vivimos en un universo con un propósito, diseñado por una inteligencia? ¿O somos simplemente el resultado de un proceso material, ciego, sin rumbo? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Define la base de nuestra realidad, la forma en que buscamos un sentido a la vida y si creemos que hay algo más allá de esto. En el fondo, la pregunta sobre quién creó a Dios es en realidad una pregunta sobre el origen y la naturaleza de todo lo que existe. Vale, vamos a meternos en la lógica que hay detrás del desafío del profesor. Su pregunta no es un simple ¿y por qué no? Está construida sobre una idea, una suposición filosófica muy específica y muy potente. La idea de que las leyes que gobiernan nuestro universo, sobre todo la de causa y efecto, son universales, o sea, que se aplican a todo, sin excepción. Y cuando dice todo, incluye a cualquier entidad que supuestamente haya creado ese universo. Es en esencia un intento de encerrar a Dios dentro de las propias reglas de su creación. Y es interesante cómo lo plantea. Con estas palabras, el profesor Schneider no se presenta como un agresor, sino más bien como alguien que, solo busca honestamente que las cosas tengan sentido. Su planteamiento es muy astuto. Es como si dijera, mira, yo solo pido que apliques tus propias reglas hasta el final. Si dices que todo tiene un creador, entonces tu creador también tiene que tener uno. La implicación es brutal y muy clara. O esa regla de que todo necesita una causa no es tan absoluta como parece, o la idea de un Dios sin creador es sencillamente una contradicción en toda regla. Así que, como vemos, la pregunta no es para nada neutral. Viene, con la letra pequeña. Viene cargada con varias suposiciones. Primera, que Dios es un ser que existe dentro del tiempo y que, por tanto, tiene que tener un principio, un origen. Segunda, que está sometido a las mismas leyes de causa y efecto que todo lo demás. Y hay una tercera, un poco más sutil, pero que siempre está ahí flotando en estos debates, esa duda de ¿cómo es posible que algo inmaterial, algo espiritual, pueda crear e interactuar con un universo físico, material? Y justo aquí es donde el debate pega un giro de guión totalmente inesperado. La respuesta de Kent Hovind es sinceramente fascinante. ¿Por qué? Porque se niega en redondo a responder la pregunta tal y como se la han hecho. En lugar de intentar explicar de dónde vino Dios, y caer en lo que él ve como una trampa lógica de manual, Hovind hace algo mucho más radical. Ataca la propia pregunta. Su estrategia es demostrar que la pregunta, desde su origen, está mal hecha, que parte de ideas equivocadas sobre cómo son Dios y la realidad. La argumentación de Hovind empieza con un concepto que él llama el continuo. La idea, en el fondo, es que el tiempo, el espacio y la materia no son tres cosas distintas, sino como las tres caras de una misma moneda.
Pensemos, no se puede tener materia si no hay espacio donde ponerla, ¿verdad? Y tampoco se puede tener ni materia ni espacio si no existe el tiempo para que existan. Lo que él argumenta es que estas tres dimensiones de nuestra realidad están tan conectadas que tuvieron que nacer a la vez, en el mismo instante. Y para darle fuerza a esta idea, Jobin echa mano de la primera frase de la Biblia y argumenta que este concepto filosófico ya estaba ahí, escrito desde el principio. Literalmente, en el principio, eso es el tiempo. Dios creó los cielos, eso es el espacio, y la tierra, pues eso es la materia. Según esta forma de leerlo, el acto de la creación no fue una cosa detrás de otra, no, fue un único evento, simultáneo, que dio origen a todo el tejido de la realidad tal y como la conocemos, ese continuo de espacio, tiempo y materia. Claro, esta idea puede sonar un poco abstracta, así que para que se entienda mejor, Jobin usa una analogía que es muy potente. Dice, el programador que crea un videojuego no vive dentro del videojuego. El arquitecto que diseña un edificio no es uno de los ladrillos de ese edificio, ¿no? Pues de la misma forma, argumenta él, si Dios es el creador de este continuo de tiempo, espacio y materia, entonces, por pura lógica, tiene que estar fuera de él. No puede estar atado a las reglas que él mismo ha creado, como son el tiempo o la ley de causa y efecto. Entonces, la conclusión de todo este razonamiento es que la pregunta del profesor, que parecía tan lógica y tan bien tirada, comete lo que en filosofía se conoce como un error de categoría. Es muy fácil de entender. Es como si preguntáramos, oye, ¿a qué huele el color azul? ¿O cuánto pesa la justicia? Son preguntas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque cogen la lógica de una cosa, los olores, los pesos, y se la intentan aplicar a otra donde simplemente no encaja. Si Dios por definición está fuera del tiempo, preguntarse cuándo empezó o quién fue su causa es exactamente eso, aplicar las reglas de nuestro mundo a una entidad que por definición no juega con esas reglas. Pero ojo, que Jobin no se queda ahí. No se conforma con desmontar la pregunta del profesor, que va un paso más allá y lanza un contraataque en toda regla. Si el profesor usó la lógica para poner en duda a Dios, Jobin va a usar la lógica para poner en duda los cimientos de la visión atea del mundo. Y de repente el foco del debate cambia por completo. Ya no estamos hablando del origen de Dios, ahora estamos hablando del origen de la propia razón humana. Le devuelve la pelota, por así decirlo, y con intereses al campo materialista. Y la nueva pregunta que pones sobre la mesa es esta, y es potente. Si partimos de la base de que lo inmaterial no puede afectar a lo material, entonces, ¿cómo explicamos cosas como la conciencia, el amor, el odio o la propia capacidad de razonar? Todas estas cosas son realidades inmateriales, no se pueden tocar ni pesar, y sin embargo tienen un impacto brutal en el mundo físico a través de lo que hacemos. La pregunta es, ¿cómo es posible que un sistema puramente físico, un cerebro que al final es solo química y átomos, dé lugar a fenómenos que no son físicos? Este es el corazón de su contraataque filosófico. El planteamiento es más o menos así. Si la visión materialista del mundo es correcta, nuestro cerebro no es más que el resultado de procesos químicos al azar que han sido moldeados por la selección natural, ¿vale? Pero es que la selección natural no busca la verdad, busca la supervivencia. Entonces, la pregunta del millón es, si nuestros pensamientos son solo el resultado de una bioquímica que solo quiere que sobrevivamos, ¿qué garantía tenemos de que esos pensamientos son de verdad verdaderos o racionales? Si la razón es solo una herramienta útil para cazar o para reproducirse, ¿cómo podemos fiarnos de ella para descubrir la verdad sobre el universo? Es una pregunta muy seria. Como se puede ver, el debate ha evolucionado, ha subido de nivel. Ya no es una simple pelea entre Schleider y Jobin. Nos ha metido en un terreno mucho más hondo y nos obliga a todos, da igual lo que creamos, a mirar de frente a preguntas fundamentales sobre qué es el conocimiento, qué es la ética, qué sentido tiene todo esto. La discusión ha llegado a tocar los cimientos mismos de cómo entendemos el mundo. Y es que este debate, al final, toca la base de nuestro día a día. Nos obliga a plantearnos cosas como ¿de verdad podemos fiarnos de nuestra propia cabeza para razonar y llegar a la verdad? ¿Existe un bien y un mal objetivos, reales, o son solo inventos sociales para sobrevivir mejor como especie? ¿Nuestra vida tiene un propósito de por sí, o somos nosotros los que tenemos que inventárnoslo de la nada? Y la pregunta del millón, de nuevo, ¿qué demonios es la verdad y cómo podemos estar seguros de haberla encontrado? Y es súper importante entender bien este matiz. El desafío que lanza Jobin no es si una persona atea puede ser buena o moral. Claro que puede, faltaría más. La pregunta va mucho más allá, es puramente filosófica. ¿Qué forma de ver el mundo, la teísta o la materialista, nos da una base lógica, una base coherente para que existan cosas como la moralidad objetiva y la razón? No se está juzgando a la gente, para nada. Se está juzgando la coherencia interna de los sistemas de pensamiento que usamos para darle sentido a todo. Y así, de alguna manera, volvemos al punto de partida, pero con una perspectiva totalmente nueva.
La pregunta ya no es solo ¿quién creó a Dios? Ahora es también esta otra. ¿Puede un universo, que supuestamente es producto del puro azar y de procesos materiales sin guía, explicar de forma lógica que de ahí surjan seres como nosotros? Seres que confiamos en la razón, que buscamos la verdad y que sentimos la necesidad de distinguir entre el bien y el mal. Es una pregunta que pone a prueba los cimientos no solo de lo que creemos sobre el universo, sino de lo que creemos sobre nuestra propia mente. Haz clic y comparte. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.